Me da mucho gusto estar con ustedes para platicar en nombre de la ley. Y muchas gracias por recibirnos en sus hogares. En esta ocasión estamos visitando y le apreciamos mucho que nos haya recibido con Marco Enrique Reyes Peña, quien es el fiscal de homicidios de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. Muchas gracias, Marco, por recibirnos aquí en tu sede y para platicarnos de este tema que cala tanto como es el homicidio. José Elías, bienvenido, muchas gracias a ti. Para comenzar, yo te preguntaría, Marco, ¿en qué medida han evolucionado estos dos ejes? Por una parte, la comisión del delito de homicidio a lo largo, no sé, de las últimas 2 o 3 décadas en esta ciudad. ¿Y en qué medida ha evolucionado también nuestra investigación sobre los homicidios? ¿Cómo se ha movido este escenario, esta fotografía? Muy bien, muy interesante la pregunta, sobre todo cuando hablamos de la evolución del delito. Aquí podemos ver que la ciudad ha cambiado. La ciudad de hace 30 años, de hace 20 años, de hace 15 años, no es la misma ciudad. Ha estado en constante evolución la ciudad, en constante desarrollo económico, social, cultural. Y esto nos lleva a establecer que las familias de antes no son las de hoy. Ahí nos encontramos que las familias de hace 30, de hace 20 años fueron educadas, o fuimos educados, con una serie de principios, una serie de normas. A nuestros abuelos los educaron diferente que a nosotros. Y esto, pues evidentemente nos lleva a que en la actualidad existe una falta de esos valores morales que son tan importantes para la educación, porque precisamente de ahí se deriva que pueda existir o no ciertas conductas delictivas. Eso es por el lado de la evolución del delito. Me quiere decir que ha habido ciertos relajamientos, si no morales, sí educacionales, sí formativos y sí reactivos, ¿verdad?, frente a los demás seres humanos. Efectivamente, sabemos que la base de la educación pues son los principios que se dan en casa. Esto contrasta y va a impactar precisamente en estas conductas que día a día desplegamos y con quién nos juntamos, qué es lo que hacemos, qué es lo que nos interesa, a qué le estamos dando prioridad. Y involucra todas estas cosas que mencionas precisamente. ¿Y las autoridades también han evolucionado en este sentido, en este tratamiento de delitos, como son los homicidios dolosos, los homicidios que en la calle le llamamos simplemente homicidios intencionales, para distinguirlos de aquellos que son accidentales, atropellamientos, choques, etcétera? Así es, las autoridades han tenido entonces que estar más alertas para poder realizar las investigaciones. Porque en un principio, cuando tenemos una víctima, lo que tenemos que investigar es el entorno de la víctima. Entonces los entornos son diversos en una ciudad tan grande. El entorno social, el entorno familiar, el entorno laboral. Inclusive, y de manera muy directa, su entorno personal, de manera positiva y de manera negativa. Esto es, no importando a qué se dedique, tenemos que verificar qué actividades tenía día con día. Y eso requiere de ser más minucioso, de tener un objetivo claro en la investigación. Sí. Pero tenemos que saber con más detalle quién fue esa persona en vida, por un lado. Eso es por lo que hace al tema de investigación en cuanto a los entornos. En cuanto a la materia científica, debemos de recordar que
día con día va evolucionando la ciencia. Y todas estas aplicaciones que la ciencia tiene para la materia de investigación, debemos de ocuparlas. No debemos dejar atrás ninguna. Eso requiere de constante capacitación y aprendizaje. Y cuando digo esto antes se utilizaban diversas pruebas, que ahora en la actualidad ya no se ocupan porque ya tenemos aparatos de la ciencia que son más precisos y que se utilizan con mayor eficacia y rapidez. Antes, para poder comparar una bala, saber si venía disparada de la misma arma, teníamos que utilizar un microscopio electrónico y hacer una microcomparación. Ahora existen datos en donde podemos escanear la bala en 3 dimensiones. Y esto nos da la oportunidad de revisarla por cualquiera de sus lados. Y además hacer una base de datos, de tal suerte que cuando nosotros escaneamos un nuevo elemento, de manera automática nos dice si fue disparado por la misma arma. Tenemos muchos avances en la ciencia en ese sentido, ¿no? En la medicina, por ejemplo. Nosotros trabajamos de manera coordinada con el Instituto de Ciencias Forenses, que depende del tribunal, y tenemos intercambios de opiniones científicas constantes. Tenemos también que hay en materia de identificación, en materia de genética, en materia de química, avances importantes en la ciencia. Uh-huh. Y todo esto lo ocupamos precisamente para agotar las investigaciones. Nosotros no dejamos fuera ninguna de las disciplinas, de las especialidades que tiene los servicios periciales de esta institución para poder investigar un homicidio. Esto es muy importante, Marco. Efectivamente, la investigación de todos los delitos, pero en particular el de homicidio, tenemos la impresión de que ha sufrido una gran evolución, es decir, que ha mejorado mucho la investigación, y eso es innegable. Es decir, en las épocas aldeanas y primitivas de la investigación criminal, y no estoy hablando de hace 1000 años, estoy hablando de hace 100 años o menos, la investigación fundamental era la acusación, y una acusación hecha por 2 personas era históricamente ya casi irrefutable, casi tenía efectos de sentencia. Más tarde se pasó a cosas que fueron perturbándose tanto como fueron el testimonio y no se diga la confesión. Es decir, que todos sabemos y suponíamos cómo se arrancaba una confesión o un testimonio. Pero lo cierto es que hemos evolucionado. En México también estamos mejorando día a día. Sí, yo te diría que inclusive ese mejoramiento se da en razón de las necesidades que tenemos. Es decir, México como un gran país con una gran población requiere de que estemos alertas y que la autoridad tenga esas intervenciones. Y tenemos que resolver los casos y por eso es de que tenemos que ser más rápidos en hacerlo y de manera más precisa. Entonces, nosotros desarrollamos esa investigación científica que además, como bien lo dices, es apasionante y a veces nos sorprende y cada vez le tenemos más fe a todas estas, a que la gente vea el trabajo que nosotros estamos haciendo, resolviendo con estas pruebas precisamente, a lo cual lo podemos sumar el trabajo de la tecnología, es decir, tenemos una investigación importante, científica, pero también tenemos que sumarle todo lo que hacemos en razón del análisis de las tecnologías que todos los seres humanos ocupamos diariamente y que se vuelven un diario de la persona. Nos dicen qué hizo y qué no hizo, dónde estuvo, dónde fue. Esta es también una materia de especialización
en la investigación de homicidios. Y la estamos incorporando a las investigaciones y hemos tenido grandes resultados. Correcto. Preservación de la escena del crimen. Que tú no eres el primer contacto con el crimen. Antes llegaron policía preventiva, antes llegaron paramédicos, antes llegaron curiosos, antes llegaron muchas gentes. ¿Qué hay en esta colaboración? ¿Hay capacitación, hay entrenamiento, hay superación también? Sí, efectivamente se hace ese intercambio de información, sí, y lo podemos percibir que al final en la cultura jurídica policíaca se va mejorando día con día esta práctica. Entonces ya se comienza a ver en los lugares de hallazgo que vemos públicamente que ya existe una mayor cultura para la preservación del lugar del hecho. Entonces sí, por supuesto que esto se ha logrado precisamente con este intercambio de capacitación entre las dos entidades, ¿no? Ha servido eso. Así es. Y se va mejorando también. Sí. Luego, después de ese primer contacto, de ese primer levantamiento, ¿dónde comienza tu investigación? ¿Hay alguna cadena establecida? ¿Hay alguna metodología? ¿O es muy casuístico, dependiendo la forma de comisión, el modus operandi, etcétera? En realidad nosotros sí atendemos la mayoría de los homicidios que se cometen en la Ciudad de México. Cuando digo la mayoría, quiero decir que el 95% de los casos terminan en la Fiscalía de Homicidios. El otro 5% son los homicidios que se dieron en flagrancia, que se están resolviendo en ese momento, donde ya no hay que investigar porque sabemos quién está detenido el homicidio. Efectivamente. Y en el otro gran porcentaje, las fiscalías desconcentradas son quienes realizan la primera intervención por razón de la urgencia y la cercanía del lugar. Ahí ellos comienzan a darle la atención de inmediato y nosotros mandamos investigadores al lugar. Entonces, en realidad comienza la investigación de la Fiscalía en ese momento. Posteriormente se remite ya la carpeta, pero nosotros ya tenemos algunos datos de ese homicidio. Es así como los vamos empatando con lo que va llegando de la desconcentrada. Y posteriormente damos intervención a todas las áreas de aquí de la Fiscalía. Tenemos 32 peritos con 6 especialidades diferentes. Y por supuesto la Policía de Investigación, que también, como tú sabes, van generando una expertise en razón de la especialidad, claro, que es la investigación del homicidio, o en su caso del feminicidio, para lo cual existe también un protocolo. Así como hay un protocolo para investigación de homicidio, existe un protocolo para investigación de feminicidio. Es ahí donde nosotros continuamos las investigaciones, revisamos lo que se hizo en la Fiscalía desconcentrada, verificamos si hacen falta diligencias, es decir, ya abrimos las líneas de investigación y es así como vamos agotándolas para dar con el probable responsable. Vamos a una brevísima pausa y regresamos con ustedes para seguir platicando sobre homicidios con Marco Enrique Reyes Peña. Continuamos nuestra plática con el fiscal de homicidios de la Ciudad de México. Una cuestión que nos parece obligado preguntarte, ahorita que hablaste de carpeta de investigación, que hasta hace unos meses conocíamos como averiguación previa. Y me recordaste que ahora vivimos bajo un nuevo sistema de proceso penal. ¿Cómo te ha ido como fiscal acusador
con este nuevo proceso? Pues fíjate que es una pregunta que sí no me la habían hecho, te lo agradezco. Nosotros estuvimos preparándonos, hubo capacitación para todos los agentes del Ministerio Público, para la policía, para los oficiales secretarios, para los peritos. Sin embargo, siempre que enfrentas un nuevo sistema, tienes que probarte ya en los hechos. Nos dio la oportunidad este nuevo sistema de poder ir resolviendo los casos un poco más rápido. Tengo que hacerte la precisión de que, como lo establece la Constitución, para el delito de homicidio existe prisión preventiva oficiosa, lo cual es una ventaja para nosotros. Es decir, no tenemos que batallar en probar que se necesita justificar la prisión. La Ciudad de México es una ciudad que, según los censos estadísticos, nos reporta 8,5 millones de residentes. Pero es una ciudad que recibe cotidianamente una gran cantidad de no residentes. Es decir, en cualquier día de lunes a viernes hay un momento en que llega a haber, me decías antes de que platicáramos ante el público, 19 millones de personas. Es cierto. Y muchas de estas personas a veces están involucradas en un homicidio, bien como víctimas o bien como comisores del delito, es bien como homicidas. Entonces realmente tu universo demográfico delincuencial es de 19 millones de habitantes. ¿Es cierto? Efectivamente. Y sin embargo, la cantidad de homicidios de la Ciudad de México no es de ninguna manera grata, y tampoco en esto se pueden hacer comparaciones, pero no es tampoco particularmente alarmante, ¿verdad? Así es, podemos revisar las cifras de los años anteriores y cómo estamos en la actualidad. Sé que se ha hecho mucho énfasis en que se ha incrementado el delito de homicidio en todo el país. Sin embargo, en la Ciudad de México ha habido variaciones de los últimos 10 años, te puedo comentar. Se ha mantenido la cifra de homicidios en 2 homicidios diarios. Hemos de repente estado en 2.5, 2.6, bajamos al 2.1, ahora estamos en 2.9 y bueno, pues finalmente no ha pasado de esa cifra. Esto nos da la oportunidad de poder decirle a la gente que ante este panorama y de población que tenemos todos los días en la ciudad, la cifra se mantiene constante y ha sido baja. Otros estados que tienen una población mínima pueden presentar un número de homicidios menor y sin embargo están por arriba de nosotros. Es decir, nosotros a nivel nacional estamos en el número 22. Ese es el lugar que nos corresponde. Si tomáramos en cuenta esa cifra de población, estaríamos en el número 26. Es así, es decir, como se mide. En la tercera parte menos insegura del país, digamos. Efectivamente. Correcto. Ahora, en estas cifras, me imagino que también están incluidos aquellos homicidios, y que hay muchos, que tienen que ver con participantes en actividades delictivas de alto impacto, es decir, disputas delincuenciales, ejecuciones, búsquedas de espacios, guerra entre grupos delincuenciales. ¿Están incluidos también ellos en ese tipo de homicidios? Sí, ¿Sí? En los homicidios dolosos vemos... Es decir, no los que pueden afectar a un ciudadano común y pacífico, ¿verdad? Sino guerras entre grupos. Efectivamente, esa pregunta, si me permites,
comentarte el móvil de los homicidios, Sí. que siempre es importante porque son indicadores que nos hacen establecer acciones. Tenemos la venganza personal, precisamente donde están incluidos estos grupos de los que tú hablas, de gente que se conoce, que trabaja junto, que tiene una disputa por una mala repartición del botín, de todo este tipo de situaciones que se pueden dar entre estas personas que se dedican a esas actividades. Sí. Están incluidas dentro de las venganzas personales. Y el porcentaje de las venganzas personales estamos alrededor de un 35% del total de los homicidios. Sí. También es cierto que tenemos muchos homicidios en riña, que tienen que ver con el fin de semana, con las fiestas, con los excesos, en donde el número es del 42%. 42% es en riña. Así es. Y 30% en disputas. De venganzas personales, gente que se conoce de grupo. y que... Sí, estaríamos casi en un 75% de aquellos que no afectan al que va pasando, ¿verdad? Sí, así es. Que está realizando una vida común, ordinaria, ¿no? Es decir, si tú vas por la ciudad y vives en una situación que no tienes un riesgo personal de una disputa con alguien, sí. Vaya, pues eso ya no entra en esta parte, ¿no? Por supuesto que existe también homicidios relacionados con el robo. Claro, el asalto, etc. Así es, pero es una cantidad mínima, estamos hablando de alrededor del 12%. Es pequeño. Así es, y bueno, pues también los que tienen que ver con temas, como muchas veces se les ha dicho, pasionales. Personales. ¿No? Pero que son de ámbito personal, efectivamente. Vuelta a lo mismo, que no son estrictamente el problema de seguridad pública, ¿verdad? Es decir, que son de ninguna manera plausibles ni gratos, pero que no tienen que ver con más allá del ámbito concreto de los protagonistas. Así es, el común denominador es que se conocen esas personas, sí, y que tienen algún problema. Algo se hicieron, algo se quitaron o Así algo se ofendieron. Así es, José Elías. ¿Y algo más que quisieras agregar, Marco? Pues, bueno, yo creo que hacer énfasis en que hay un compromiso constante de parte de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México en capacitar a su personal, precisamente para que en este tipo de delitos podamos enfrentarlos de manera adecuada. Porque finalmente el agente del Ministerio Público no solo tiene que ser abogado, es decir, es un requisito, lo sabemos, porque somos abogados, somos juristas, pero también tiene el que enfrenta y que investiga un homicidio tiene que conocer también de medicina, tiene que conocer un poco de genética. Muchas especialidades. Y tiene que conocer un poco de todo. Entonces, eso lo hace un agente del Ministerio Público especializado, un policía especializado, un perito especializado en investigación de homicidios. Muchas gracias por habernos brindado tu tiempo para hacernos estas explicaciones, por habernos recibido aquí en tu sede, y a ustedes, muchas gracias por habernos recibido en sus hogares y nos veremos en la próxima.